Una amiga me pidió que hablara sobre la familia. Otra vez, sí, sobre la familia, los lazos kármicos, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué existen esas enemistades entre hermanos, entre padres e hijos, entre madres e hijas? Y aunque pues sí, ya hemos hablado mucho del tema, yo creo que vale la pena volver a tocarlo porque sigue habiendo dudas, porque siguen llegando personas nuevas que quieren saber qué es lo que pasa con sus vidas, ¿no? Pues lo vamos a volver a hacer. ¿Te interesa el tema? Pues quédate conmigo. Estoy dándole salida a estos temas, a sus dudas, a sus sugerencias, a sus preguntas, para dejar descansar poquitito mis ojos, porque si andan un poquito cansados, que de repente se cansa uno de leer, como que ya los lentes no dan abasto. Hay que cambiarlos, hay que descansar un poco, pero ya pronto retomaremos de qué trata el libro y ya seleccioné la nueva historia que voy a leer y pronto estaremos trabajando en ello. Por hoy vamos a hablar de la familia. Les cuento que esta amiga que me sugirió el tema, ella siempre ha tenido conflictos con su familia. Siempre ha estado sintiendo que no pertenece, que es un grupo totalmente ajeno a ella. Nunca se ha sentido parte de. Siente que ella es una extraña viviendo con extraños. Que si bien comparten los lazos de la sangre, pues nada los une. Es totalmente discordante en todo lo demás. No hay afinidad. Al grado que ella desde niña creía que era adoptada. Pero pues no era así. En la medida en la que iba creciendo se dio cuenta que era la viva imagen de su mamá. O sea, físicamente era igual a su mamá. Entonces era más que evidente que no era adoptada, que era una hija biológica. Pero ella se sentía tan mal, tan no pertenecer a ese lugar, que no se explicaba, no se explicaba lo que estaba pasando. Eso le trajo mucho conflicto a nivel espiritual, mucho estrujamiento en el alma. No sé si a ustedes les haya pasado cuando están en algún lugar donde simplemente no se sienten a gusto, no se sienten acogidos, no los tratan bien, no sienten esa energía que fluye, eso calientito, bonito en el alma, que se debe sentir cuando estás en familia, en un lugar donde pues ni eres bien recibido, ni eres bien amado, ni eres bien querido, ni siquiera respetado, vamos, ni tolerado. Es terrible estar en un lugar así, más si ese lugar es tu propia familia, es tu colchoncito, es donde tu nido, donde tú te deberías sentir a gusto y apapachado, que te quieren, que es tu refugio, tu lugar seguro en el mundo, y de repente se convierte en el lugar más agresivo para tu alma. Eso trae mucho conflicto a la personalidad. Y visto este conflicto desde las luces de la doctrina espírita, bueno, pues ahí comienza todo como que a tener sentido, a tener una explicación. Y si bien no nos resuelve el conflicto, porque, o sea, no porque tú empieces a estudiar y a comprender la doctrina espírita quiere decir que se te va a solucionar la vida, que la gente va a actuar de otra manera, que la familia te va a querer, que van a estar cerca de ti, o sea, no significa eso. No es que te resuelva el conflicto, pero empiezan las cosas a tener sentido. Empiezas tú a tener estas explicaciones que nos da la doctrina espírita, que nos da cierto grado de comprensión de lo que está sucediendo, una idea más o menos, y te empieza a generar cierto grado de paz interna, que eso ya es mucho decir, ¿no? Tener un poquito de paz en una situación así, porque comienzas a comprender tu propio trayecto, tus propios procesos, tus grandes porqués. Entonces mi amiga, ella tiene un especial conflicto con su madre, con sus hermanas, una especie de lucha interna de ella por agradar, por ser amada, por ser aceptada, por todo eso que nosotros buscamos, ¿no? Tener en la familia, en la madre,
ese nidito donde puedas llegar a acurrucarte cuando te sientes mal, cuando tienes problemas. Y que donde puedes ser vulnerable, pero curiosamente pues no lo tiene, ¿no? Y ella quiere agradar, ser aceptada, por lo menos. Y lo que tiene, en cambio, es un sentimiento de que es rechazada todo el tiempo, de que la apartan, de que la excluyen. Y cuando menos la tratan con indiferencia, ¿no? Cuando se portan bien con ella, pues son indiferentes. Cuando se portan mal con ella, siente que hay incluso sentimientos de odio. Y eso es lo que le trastorna más hacia ella, ese odio, ese resentimiento que no sabe de dónde viene, pero que les fluye desde lo más profundo. Así como a ella le fluye un sentimiento de culpa hacia ellos y todo les quiere dar, de regreso ella recibe puro odio, resentimiento, conflicto. Dice, tenía ella, me dice, siempre tenía yo el presentimiento de que había algo en el fondo, de que había un conflicto grave, de que es como si yo hubiera cometido un delito tan grave, que no dejan de culparme todo el tiempo. Y que yo no dejo de culparme todo el tiempo. Pero no sé qué, dice, es algo como inconsciente, algo que está en la familia, que hace que ellos me traten de una forma y yo responda de esta forma. Es muy, no sé, no lo puedo comprender, ¿no? Es todo como muy inconsciente, muy inconsciente, la culpa que yo siento que siempre tengo que pagar. Entonces ella está con esta duda y dice, no sé qué es lo que pasa. Yo solo sé que yo siempre quiero dar y pagar. Siento que estoy en deuda y tengo que pagar y tengo que ayudarles todo el tiempo en lo que me pidan, en lo que sea. Así yo no tenga tiempo, no tenga recursos, yo tengo que ver cómo le hago para ayudarles. Así abusen de mi persona, porque pues, a veces la gente llega a abusar, ¿no? Abusen de mi confianza, abusen de mi bondad, abusen de la paciencia. Yo siento que todo el tiempo tengo que dar. Y por más que dé, jamás es suficiente. Jamás, dice, jamás yo diría, pues les ayudo y a cambio me dan una sonrisa, un agradecimiento, una retribución sentimental, algo, lo que sea, lo que está buscando en el fondo, una aprobación, un buen hecho, una palmadita así de, ay, buena chica, gracias, qué bueno que lo hiciste. No, nunca viene un gracias de corazón. Algo a lo que yo le llamo un te veo. Es ese ver tan esencial que nos hace sentir vivos, es lo que nos hace conectar con otro ser humano al mirarnos a los ojos, ¿no? Reconocerle su existencia, su esencia, verlo, estás ahí, vales. Y eso es lo que no tiene ella, es sentir que no vales ante ellos, ¿no? Y que nos permite ese contacto, el sentir sí soy, yo sí existo, sí me ven, sí valgo. Y es eso que también nosotros a veces le negamos a los demás, que nos niegan los demás a reconocernos como seres que existimos, o nosotros le negamos a los demás, a los seres queridos, ¿no? Son estas indiferencias que lastiman el alma al no ver la esencia del otro cuando convivimos, que es muy dura. Hay, por ejemplo, adultos mayores, ancianitos que en su casa se sienten así, por nosotros, por todos los hijos, los nietos, los jóvenes que andamos diario ocupados en la vida y a veces pasamos rápido y no los vemos, no les validamos su existencia, su alma de estás, existes, importas, y que están ahí como muebles decorativos pero no son vistos. O también hay hijos incómodos que los padres prefieren no verlos, aunque les den todo lo materialmente necesario para sobrevivir, no los ven con el alma. Y si tú le reclamas y le dices, oye papá, pero es que yo me siento abandonada, me siento solo, o como pareja, ¿no? Me siento sola, me siento abandonada, ¿por qué no estás conmigo? ¿Qué te falta? ¿Tienes alguna queja? ¿Te falta algo? No, pues no, material no. ¿Cómo les reclamas? ¿Cómo les dices? No es que no sé qué es, pero es que me falta qué. Pues te falta la persona, te falta el amor, el cariño, el que te vean, que te validen, que existes, el establecer estos lazos espirituales a través de la mirada, a través de ese gran te veo, ¿no?
y que si tú reclamas, pues son tonterías, tienes todo, o sea, ¿por qué me reclamas? Es su esencial, es el contacto, alma con alma, el tiempo que te dan, que te dan o que tú le das a otra persona para decir, sí te veo. Y son palabras que a mí me pesan porque yo reconozco en algún momento todo nos ha pasado. Todos hemos cometido ese error por lo que quieras, por estar ocupados, por lo que quieras, que en realidad no ves a los que están a tu lado. Las indiferencias que matan el alma. Y esto es lo que sentía mi amiga, ¿no? Es una indiferencia mortal, es algo que decía, nunca ponen atención cuando yo hablo, no les interesa que yo hablo, no les interesa lo que yo siento. He pasado momentos difíciles de salud, de circunstancias de la vida que te llevan por un lado, por otro. Y a nadie le interesa saber cómo estoy, dónde estoy, si como, si duermo, si no duermo. Absolutamente nada. Pero cuando a ellos les pasa, me recriminan que yo soy mala hermana, mala madre, mala hija, mala lo que sea. Siempre soy la mala porque no estoy ahí para cubrir sus necesidades cuando a ellos se les atora algo. Que cuando a mí se me atore, me dice, cuando a mí se me atora, pues estoy sola. No cuento con nadie porque no me ven. Y nosotros sabemos que todas estas enemistades, todas estas circunstancias, pues no son gratuitas, ¿verdad? Nada en el mundo de los sentimientos, nada en este mundo es gratuito. Todo obedece a una causa y todo tiene un efecto. Y la causa la encontramos, nos dice la doctrina espírita, en las antipatías, en los odios, en los resentimientos de esas historias construidas en el pasado. En un pasado que puede ser lejano, en un pasado que puede ser no tan lejano, pero a través de lo largo de nuestras existencias vamos forjando estas relaciones con otros seres humanos que dejan su huellita, ¿no? Las vidas pasadas, los encuentros, los desencuentros entre espíritus amigos y enemigos dejan su huellita y nos unen en familias para eso. Nos unen con tus némesis, con tus enemigos del pasado, con espíritus antagonistas, antipáticos, para que resuelvas y sanes esas relaciones. Esa es la finalidad. Una vez me comentaba alguien, es que ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que pongan que a un hombre le den una hija que fue su víctima, que abusó de ella en una vida anterior o que la asesinó? Imagínate. ¿Qué sentido tiene? Porque se despiertan estas animalidades en el alma. Animales, totalmente sentimientos animales. Sí pasa, que imagínate una chica que fue abusada y la ponen como hija del que la abusó. ¿Qué sentido tiene? Tiene el sentido de reparar en amor. El alma se olvida, o sea, el alma lo sabe, pero a ti te quitan la memoria, ¿no? Como para que resuelvas, como para que puedas amar a esa persona sin acordarte del mal que te hizo. Y a nosotros, a nuestra mirada humana, nos parece injusto, nos parece terrible. ¿Cómo se dan estas situaciones de padres que abusan de sus hijas? Porque despiertan esa animalidad primitiva por el recuerdo de que pues, la chica fue su pareja, el alma fue su pareja en otra vida, y despiertan todas esas circunstancias. Pero no es para eso que la divinidad hace o pone estas circunstancias, sino es para que tengas la oportunidad de sanarlo. Tristemente, los seres humanos en nuestro libre albedrío a veces elegimos el camino negativo, el camino del primitivismo, de caer en esas pasiones, en esos absurdos, en esos resentimientos, antes que elevarnos y estar por encima de ellos y perdonar. Y es porque en parte pues no tenemos la formación para ello, ¿no? Yo lo comentaba en el video pasado. Las religiones no se preocupan de enseñarnos esto. En la escuela tampoco, en la familia tampoco, está todo como muy así, a que si quieres aprender, averigua y busca, porque solamente es un esfuerzo personal el que te va a llevar a comprender esto. Y para eso hacemos este trabajo, para llevar la luz de la doctrina y esclarecer las mentes cuando estamos en este conflicto, aprender más a ser seres humanos que nos elevamos por encima de los problemas, por encima de las tragedias que venimos acarreando,
y aprender a perdonar y aprender a comprender, que no va a ser sencillo, pero lo es. Pero todas estas historias, todo esto es a final de cuentas para eso, para sanar relaciones entre espíritus, para llegar a amarnos, para desaparecer esas huellas de dolor y convertirlos en seres más funcionales, más brillantes del espíritu, para que tengamos mayor conciencia y se rompan estos patrones emocionales que nos marcaron, porque tristemente lo que hacemos es repetir estos patrones emocionales y vamos creando este círculo nocivo de volver a lo mismo y de volver a lo mismo y de volver a lo mismo, una y otra vida, odiándonos, recriminándonos, angustiándonos, hasta que haya algún valiente que realmente decida, ya no más, yo quiero perdonar, yo quiero salirme de esta rueda de hámster donde estamos como perritos, ¿no? Siguiéndonos la cola y no avanzamos por no tener el valor de perdonar y de olvidar estos resentimientos. Hasta que a alguien se le da el despertar ahí en esa familia y dice, yo voy a romper con esta tradición del odio, yo voy a romper con esto. Y es ahí donde entra la luz de la doctrina espírita que te puede ayudar cuando tú decides, yo quiero romper con esta carga, con esta maldición, con esta situación insoportable que siento que no sé desde cuándo viene, pero que está ahí clavada en mí, ¿no? Empezamos a leer, empezamos a estudiar, empezamos a comprender, a tener explicaciones de dónde vienen todas estas cosas y comienza ahí la gran labor personal, la que cada ser tiene que entrarle con valor para salir de ese círculo viciado, con el perdón y con la asimilación de nuestras grandes verdades. Y mi amiga estaba ahí, en ese punto de decir, ya no quiero más, yo sé que algo pasó, yo no tengo idea, que estaba totalmente en el mundo de la materia, sin espiritualidad alguna, pero quería aprender, quería saber por qué había pasado. Y entonces le hablé del espiritismo, de sus grandes explicaciones. Ella comenzó a estudiar el tema, comenzó a hacer su reforma íntima. Con el paso del tiempo ya empezaba a comprender, ¿no? Ya tenía más paciencia para su familia, que pues no quiere decir que la gente va a cambiar, porque el que está estudiando eres tú, ¿no? La responsabilidad del cambio recae en el que está estudiando, o sea, en ti. Tú vas a decir, ¿de qué me sirve? Pues ellos me van a seguir tratando igual. Pues sí, pero las comprensiones en ti, la luz en ti es lo que a ti te va a hacer sentir diferente. Entonces ella empezó a desarrollar esta comprensión para con ella y ya empezó a tener un poquito más de paz en su interior, que les digo, pues eso ya es mucho beneficio, ¿no? Ya es mucho. En especial para con su mamá tenía esta comprensión, porque la mamá era una mamá muy exigente, como las hay muchas, ¿no? Que por más que le daba cosas a su mamá, nada la llenaba, nada la satisfacía. Para la mamá nunca ella era una buena hija, siempre se equivocaba, siempre estaba mal, nunca quedaba bien, siempre era la oveja negra y el motivo de la discordia. Y eso a ella le lastimaba, pero ella comprendía. Bajo la luz de la doctrina espírita decía, alguna de nosotras debe, alguna de nosotros es verdugo y otra es deudor, y no sabemos quién. No sé qué cosas hay en el pasado, pero te perdono, me perdono, y voy a tratar de convivir contigo lo más sanamente posible. Y eso es lo mejor que puede haber para el alma, ¿no? No siempre tenemos las explicaciones así, al alcance de la mano, pero comprendemos que hay algo ahí que no sabemos qué, no sabemos. Es lo bonito de la doctrina, que nos ayuda en este paso, ¿no? Hasta que un día mi amiga, que continuó con su trabajo, que eso pasa cuando tú te comprometes, siempre se los he dicho, te comprometes con la reforma íntima, te comprometes a trabajar y tus guías espirituales ven que estás haciendo este trabajo, entonces te dan la gran sorpresa y te permiten ver más allá. Te abren tantito el velo y te dejan ver más allá y te dicen tus grandes porqués. Y aquí les voy a contar la historia de lo que le revelaron a ella. En una revelación onírica, una revelación en sueños, se vio a sí misma investida en otro cuerpo, más frágil, más débil, más joven. Ella caminaba por las calles que estaban muy destruidas,
viejas. Alcanzaba a percibir que era un pueblo europeo, de Europa, no supo dónde. No sé dónde era, pero la arquitectura sí parecía, ¿no? Como que era Europa. Tenía ese sentimiento. Pasa mucho cuando tienes estas revelaciones, que tienes información, tú la sabes, no sabes cómo, pero la sabes. Y yo sentía un pueblo europeo viejo, las casas muy desgastadas. Se veía la miseria en la calle. Quizás había habido alguna guerra, ¿por qué no? Ha habido infinidad de guerras en Europa. El mundo está plagado de guerras, ¿no? Pero se veían las casas muy destruidas. Ella intuyó que por eso había mucha miseria en la calle, porque había mucha gente ahí pidiendo dinero, robando. Había disturbios por todos lados. El ambiente era muy feo, era gris, era frío, era un cielo nublado, un suelo lleno de lodo. Había señales como de una inundación porque había llovido mucho, estaba todo mojado. Las paredes estaban dañadas por las inundaciones, se veían ahí las marcas del agua, ¿no? Había suciedad arrastrada por el agua que había corrido ahí. Veía cada detalle, veía cada paso en el camino, observaba todo y decía, había algo curioso que parte de mí sabía por dónde caminaba, reconocía el camino, todo me parecía familiar, sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero parte de mí no. Sí, y lo que me cuestionaba es que qué estoy haciendo aquí, ¿no? La parte que no sabía qué estaba haciendo, decía, ¿qué hago aquí? Una parte sí caminaba y sabía para dónde iba, pero otra parte decía, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es todo esto? Dice, es como si mi conciencia estuviera dividida en dos, entre lo que fue en el pasado y entre lo que soy. Dice, muy raro, es, no sé, como si fueras dos personas al mismo tiempo. Es algo muy extraño. Dice, porque también sentía una angustia, dice, cada paso que daba incrementaba una angustia, algo que me desesperaba. Se sabía que algo malo iba a pasar, algo iba a suceder, no tenía idea qué, no alcanzaba a visualizar qué, pero cada rato mi corazón se aceleraba más, me sentía más angustiada, como si me acercara algo que era inevitable, que yo sabía, internamente yo sabía, pero no sabía qué. Dice, era terrible porque era dos personas en una. Dice, es como asomarte a la mente de alguien más, a los recuerdos de alguien más. Solo que ese alguien más, pues también era yo. Dice, era yo esas dos personas. Y sí, yo les digo, quien ha vivido esta especie de revelaciones sabe más o menos a lo que nos referimos, ¿no? Comprenderá mejor. Yo lo defino como que en el sueño a veces ves con tus propios ojos, con tu propia conciencia, y otras veces eres solamente un espectador de la historia, ¿no? Como que te sales del personaje y ves arriba cómo sucede la historia, como si fuera una obra de teatro. Y otras veces entras de nuevo al personaje y eres tú el que está viviendo, eres tú el que está observando, el que está sintiendo. Pero es que todo lo sientes al mismo tiempo. Sientes lo que sientes tú como personaje, tú como observador, tú como espectador. Es algo complejo, ojalá sí me haya dado más o menos a entender. Pero pues básicamente ya se vio en otra vida, en otro tiempo, en otro cuerpo. Y caminó en esos parajes hasta llegar a una casa, pues no mejor que las demás, ¿no? Todo estaba destruido, vieja, despintada, maloliente, era de madera y la madera estaba como podrida por las constantes lluvias, las inundaciones. Y ahí tuvo un presentimiento, algo terrible, algo que le hizo un hueco en el estómago y que sentía que algo horrible iba a pasar, no sabía qué. Observó el lugar y vio que era una tienda, una especie de tienda de abarrotes muy antigua. Dice, pero la tienda estaba cerrada. Dice, ya desde ahí algo no le latió, algo se le hizo extraño. ¿Cómo es que está cerrada? Esta tienda nunca se cierra. Yo, no, ¿qué pasó, no? Entra, abre la puerta y no ve a nadie porque pues estaba muy oscuro. Hasta que de repente pues ya de esas veces que entras encandilado se te empieza a aclarar la vista. Y ya ve al fondo, eran 3 o 4 niños, no lo recuerda bien. 3 o 4 niños pequeños que estaban ahí escondiditos. Dice, los niños eran, dice, quizás el más grande de 8 a 10 años, una cosa así, había más chiquillos. Y se estaban escondidos detrás de la mercancía de la tienda, asustados, llorosos, temblando, una imagen que le causaba mucha angustia, ¿no? Entonces ella entra y les pregunta, ¿qué pasó?
Dice, cuando yo pregunto qué pasó, dice, varias frases resuenan en mi mente, como que se atropellaban, como que me respondían atropelladamente. Y me decían, es que la atrapamos, matamos al monstruo, no abras la puerta. Entre estas frases todo era una confusión, yo no comprendía qué estaba pasando. ¿Atraparon qué? ¿Mataron a qué? ¿O a quién? ¿O cuál era la puerta? ¿O dónde? ¿Qué hicieron? No tenía idea de lo que estaba pasando. Dice, de repente pues ya los niños corren hacia mí, me abrazan y con un montón de explicaciones, exigiendo, pidiendo, entre llantos, entre sollozos, lágrimas, mocos, pues, por lo que les ocurría a los niños ahí. Y me decían cosas, y yo no entendía nada, entonces me sentía muy atormentada, una angustia muy fea. Y luego comenzó a llover de nuevo y había relámpagos o sea, tormenta interna, tormenta afuera, que se volvía loco, se parecía como un huracán, mucho aire, mucho viento, mucho ruido, relámpagos, lluvia, agua. O sea, toda la catástrofe comienza de nuevo. Y yo veía que no era seguro quedarse ahí, que se iba a volver a inundar porque está todo mojado, decía, era como que se había inundado todo y teníamos que salir de ahí. Yo tenía que sacar a los niños, dice, yo era lo único que pensaba, pero ellos estaban muy angustiados, repitiendo cosas. Dice, yo pues vi a mi alrededor, vi la mercancía tirada, todo mojado, todo mal. Dice, solo pensé en que mi mamá se iba a enojar mucho cuando volviera, porque tenía muy mal carácter. Dije, no se va a enojar cuando vea todo este desastre. Pero, pues dice, ahora no me va a poder echar la culpa a mí. Dice, no va a poder culpar a mí porque yo no controlo la lluvia ni las inundaciones. Esto le pasó y le pasó a todo el pueblo, o sea, no más a mí. Espero que comprenda y pues no me cobre a mí esto, ¿no? Como solía ella, pues cobrarle, ¿no? Con golpes y con cosas así. Y pensando en eso, pensó, y por cierto, ¿dónde está mi mamá? O sea, ¿no? Por cierto, ¿dónde está mi mamá? Ella no suele dejar sola la tienda. Ni a los niños, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Y le pasa una idea por la cabeza, ¿no? Voltea a ver a los niños, que están llorando aún, asustados, y les pregunta, ¿qué hicieron? Pues ellos solo voltean y ven con mucho miedo hacia la puerta del sótano. Una puerta que estaba ahí, cerradita, y los niños voltean y ven hacia el sótano. El sótano que, por cierto, había estado inundado desde días atrás, con toda la catástrofe que habían sufrido, ¿no? Entonces ella corre, abre la puerta apresurada y la ve ahí, a la mujer. Escaleras abajo, semicubierta de agua, tirada. Quizás sangrando, quizás no. No logra definir si está respirando, quizás viva, quizás no. No tiene el valor de bajar a ver. No puede. Está paralizada. Dice, los niños lloran, los niños suplican, los niños me piden no la saques, déjala ahí. Quizás recordando las palizas que les ponían, los golpes, los castigos, los malos tratos. En especial es una pequeña, una niña que se me abrazaba y que me suplicaba. Es una que identifica como su hermana. Su hermana entonces y su hermana ahora, también en el ahora. Es esa hermana que siempre en el presente la fastidiaba, que siempre le exigía todo, que diera todo, que le quitaba todo, que le envidiaba todo. La hermana era exigente con ella, ¿no? Todo quería de ella, siempre quería que le diera hasta su ser. Dice esa que al mismo tiempo se me menospreciaba, no me veía como una fracasada, me veía como alguien sin valor. Dice, era esa pequeña ahí llorando, suplicando, deja a nuestra madre ahí. Los demás niños la jalaban de los brazos para que se fueran. Y se sentía alrededor suplicando, ay, déjala, vámonos, es el monstruo, ¿no? Si ellos identificaba que eran amigos de su hermanita, pero eran cómplices ¿en qué? Porque le dijeron, ella se cayó. Nosotros solo cerramos la puerta, ella se cayó, nadie la empujó.
Dice, pero qué necesidad había de decir eso, ¿no? Era una explicación rara, porque tenían que decir, nadie la empujó. Había algo tan raro ahí, sentí algo raro. Dice, ¿acaso ellos, acaso la hermanita la había empujado? Dice, no podía ser, ¿cómo podía ser? Eso se negaba a creerlo, no, claro que no. Pero recordaba incidentes de su vida presente, de su hermana discutiendo en la calle con su mamá, donde la mamá se enojó, le dio un golpe en plena calle y la hermana enojada le regresó el golpe a la mamá. Con una furia asesina en la mirada le regresó, o sea, imagínense quién le levanta la mano a su madre, ¿no? Pero le levantó la mano, le regresó el golpe. La mamá lo alcanzó a esquivar, alcanzó a agarrarle la mano, pero fue duro, dice, porque pues, se agarraron peleándose las dos ahí en plena calle, en la vida presente. Se había atrevido, ¿no? Dice, en esta vida se atrevió a golpearla, a levantarle la mano, dice, en otra vida se habrá atrevido a empujarla. ¿Sería posible? Y estando ella ahí en esa revelación, pues se mezclaba el pasado y el presente. Es muy complejo, les digo, es muy complejo porque se da. Tú estás ahí viviendo esa escena, pero a tu mente viene y ves, te extraes de la escena y vives cosas del presente y recuerdos y esto y lo otro y emociones de aquí y emociones de allá. Es una situación para volverse loco. Entonces, los sentimientos, los recuerdos, todo como que tratando de explicar una sola verdad. O imágenes que van y vienen. Ideas, todo le daba vuelta a los niños suplicando ahí, los recuerdos de los golpes que la mamá les daba, de la hambruna que les hacía pasar, de las torturas, de los peligros a los que fueron expuestas por esa mujer a la que llamaban mamá, que habían sufrido muchísimas cosas, ¿no? Y hablaba de cosas que ella aparte sentía en su interior que iban más allá de hombres extraños con cosas turbias que visitaban a la mamá y pues que las molestaban a ellas, en las que ni siquiera se atrevía a ahondar, eran sentimientos, eran recuerdos enterrados, negados para ella misma, que no quería ni explorar, pero que su conciencia las traía y que ella dijo, no, eso no me quiero acordar, ¿no? Lo que ella había sufrido con esa madre también era indecible con esa mujer, en ese lejano ayer, en ese recuerdo que tenía. Y ahora estaba ahí, temblando de miedo, sin saber qué hacer, con la tempestad encima y con la vida de esa mujer en sus manos, con el futuro en sus manos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Pasaron por su mente los escenarios. Y si bajo a ver y estaba viva, no voy a poder dejarla ahí. Voy a tener que ayudarla y todo volvería a ser como antes, o quizás peor. Abusos, golpes. Y ahora que se perdió todo lo de la tienda sería peor, sería la furia y que si la hermanita la aventó, esta vez sí la va a matar. ¿Qué debo hacer? La dejo ahí, salvo a mi hermana. ¿Y si ya estaba muerta? Si ya estaba muerta, quizás el agua estaba empezando a entrar de nuevo, estaban las ventanas rotas, la inundación estaba creciendo otra vez, el lugar se iba a inundar. La mujer se iba a ahogar ahí. Si estaba viva, se iba a ahogar. No habría culpable, se dijo. Ella se resbaló y se ahogó, quizás se golpeó y murió. Nadie nos puede culpar. Tenía que decidir. Pero será una muchachita, a lo sumo tendría 14, 15 años. Ella identificaba que era una muchachita. Con una responsabilidad gigante con tener que decidir. O dejas morir al monstruo o lo rescatas para volver a la misma vida de infierno, ¿no? Todo lo que pudo haber pasado por su mente, imagínense ustedes. Los niños le imploraban, la conciencia le gritaba, el miedo la paralizaba, ella no podía más. De repente ella creyó ver que se movía una mano de la mujer ahí. Dice, qué pesadilla, qué pesadilla. Por instinto cerró la puerta de golpe, respiró profundo, tomó a su hermana en brazos y salió para no volver jamás. Con el paso del tiempo, ahí en esa misma vida, ella
decía que el recuerdo se borraba. Se fueron, el recuerdo se borraba, siguieron viviendo, continuaron, pero estaba ahí, ¿no? Ya no estaba segura de que la mano se hubiera movido. Quizás no se movió, quizás fue su imaginación, ¿o no? No sabía si había dejado a la mujer viva o si se había muerto ahogada, porque sí, después obviamente encontraron el cadáver y todo, pero pues muchos murieron en la inundación. No sabe si la dejó viva, no sabe si se murió con el golpe. Lo único que sabía es que la culpa la torturaba. Aunque ella hubiera sido un monstruo, era su mamá. Y esa frase literalmente la derrumbaba. La derrumbaba en el ayer y la derrumbaba en el hoy. Aunque esa mujer hubiera sido un monstruo, era mi mamá. Y despierta ella, ¿no? Despierta, tiene todo el recuerdo de lo que soñó, las emociones a flor de piel. Si han tenido un sueño, así saben lo que es despertar, ¿no? Con este sentimiento, con la cabeza llena de explicaciones, con la confusión, con será, no será, con todo esto, ¿no? Pero sí tenía que reconocer algo, que este sueño, de haber sido realidad, explicaba muchos de sus porqués y de su situación. El por qué tenía tanta culpa al ver a su madre sufrir por cualquier cosa, por cualquier pequeñez. Ella quería consolarla, quería darle todo. No importaba que la mujer abusara de ella, que la tratara mal, que le hiciera lo que le hiciera. Ella sentía una deuda impagable con la mamá. Sentía que con solo mover un dedo, qué curioso, con solo mover un dedo, una mano, un mínimo gesto, ella tenía que correr así, a su lado, y ayudar, y dar todo de sí para con la mamá. Y sí, con mi hermana, pues, mi hermana aparentaba ser más fuerte, más exitosa, pero terminaba siempre amparándose en mí, cuando cometía deslices, cuando se equivocaba, cuando ya no hallaba la salida, tenía que acudir siempre a mí y quería que yo compartiera la responsabilidad con ella, siempre. Y sí, pues se explicaba muchas cosas, ¿no? Como no había hermandad, comprensión, cariño, amor verdadero, no había nada ahí. Si seguíamos, de ser cierto, pues seguíamos las tres personas atoradas en el mismo conflicto del pasado. Nadie había sanado nada. Hasta ahora. Así que a ella le dejaron ver su gran verdad. Fue muy doloroso para mi amiga este trance. Fue muy, muy doloroso asimilar todo esto. En primer lugar, por la incredulidad a la que nos enfrentamos todos. Porque para muchos los sueños siguen siendo solo sueños. Fue un sueño, no significa nada. Se acabó, ¿no? Una pesadilla y listo. Pero pues de a poco sí vamos comprendiendo que en los sueños hay revelaciones, que en los sueños hay más cosas que nos dicen, que nos explican. Y eso fue lo que terminó convenciendo a veces que sí, de verdad era tan real, tan vivido, y tan perfecto en la explicación, ¿no? De los porqués de esa familia en particular. Porque, pues sí, eso te explicaría muchas cuestiones de cómo se desarrollan en la dinámica familiar. Y ese es el caso de una familia, imagínense, todas las historias que hay, todas las historias que detrás de cada uno de nosotros hay, de nuestras familias, que a veces no son familias unidas por el amor, sino por lazos de desgracia, ¿no? Como en este caso. Y el espiritismo pues nos trae las luces para comprender y para perdonar. Así que para complementar este tema, como siempre lo hacemos, vamos a leer un poco del Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo, primero una fracción del capítulo 4, llamado Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo.
La lectura titulaba La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. Solo vamos a leer este pequeño fragmento sobre la reencarnación. Dice: los lazos de familia no son destruidos en modo alguno por la reencarnación, a diferencia de lo que piensan ciertas personas. Por el contrario, se fortalecen y se estrechan. El principio opuesto es el que los destruye. O sea que si no existiera la reencarnación, pues sí se destruyen los lazos de la familia, ¿no? Dice: en el espacio los espíritus forman grupos o familias unidos por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices de estar juntos se buscan unos a otros. La encarnación solo los separa momentáneamente, porque cuando vuelven a la erraticidad se encuentran como lo hacen los amigos al regresar de un viaje. Muchas veces incluso se siguen unos a otros en la encarnación, donde los se reúnen en una misma familia o en un mismo ámbito, a fin de que trabajen juntos para su mutuo adelanto. Si unos encarnan y otros no, no por eso dejan de estar unidos mediante el pensamiento. Los que están libres velan por los que se encuentran en cautiverio. Los más adelantados se esfuerzan por hacer que progresen los rezagados. Después de cada existencia han dado un paso en el camino a la perfección. Cada vez menos apegados a la materia, su afecto es más vivo, precisamente porque es más puro, y ya no lo perturban el egoísmo ni la sombra de las pasiones. Por consiguiente, los espíritus pueden de ese modo recorrer un número ilimitado de existencias corporales sin que ningún golpe perjudique el mutuo afecto que los une. Quede bien claro que aquí se trata del afecto real, del alma a alma, el único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque los seres que en la tierra se unen solamente por los sentidos no tienen ningún motivo para buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los afectos espirituales, los de índole carnal se extinguen junto con la causa que les dio origen. Ahora bien, esa causa no existe en el mundo de los espíritus. El alma, en cambio, existe siempre. En cuanto a las personas unidas tan solo por motivos de interés, no son realmente nada la una para la otra. La muerte las separa en la tierra y también en el cielo. La unión y el afecto que existen entre los parientes son un indicio de la simpatía anterior que los aproximó. Por eso se suele decir, cuando se habla de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con los de sus allegados, que esa persona no es de la familia. Al decir eso, se enuncia una verdad más grande de lo que se supone. Dios permite en las familias esas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños, con el doble objetivo de servir de prueba para unos y de medio de progreso para otros. Además, los malos mejoran poco a poco al establecer contacto con los buenos y por efecto de los cuidados de que ellos reciben. Su carácter se suaviza, sus costumbres se depuran, las antipatías se disipan, así se establece la fusión entre las diferentes categorías de espíritus, del mismo modo que se da en la tierra entre las razas y los pueblos. Como ven, dice, la gran mayoría de las familias pues son espíritus amigos, espíritus pues afines, que también se buscan y se encuentran allá en el mundo de los espíritus. Pero hay muchas que no, sé que son antipáticos y pues te dan una idea, ¿no?, de que no son precisamente amigos en el mundo espiritual. Y a ver, continuamos con otro fragmentito. De este ya lo habíamos leído en la vez anterior que hablé de la familia. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leer un pequeño fragmento para que quede más en claro, ¿no? Este es del capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo, titulado Honra a tu padre y a tu madre. La lectura llamada Parentesco corporal y Parentesco espiritual, que nos dice: los lazos de la sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque este ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el padre quien crea el espíritu de su hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su hijo a fin de que ese espíritu progrese. O sea que la misión de los padres es ayudar a que los hijos progresen espiritualmente.
Si no lo hacen, si no contribuyen, si no hacen su labor, bueno, pues sí se les pueden pedir cuentas allá arriba, ¿no? Es decir, a ver, te mandamos estos espíritus para que les ayudaras y tú renunciaste a estas obligaciones. Entonces ahí sí se puede poner feo, ¿no? Dice, los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con los otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo a fin de que les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de la familia no son pues los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse según se ven todos los días. Es un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de las existencias. Hay por consiguiente dos clases de familias: las unidas por vínculos espirituales y las unidas por lazos corporales. Las primeras, las espirituales, son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas, las consanguíneas, son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Ahí está la explicación, ¿no? Todos a lo mejor tenemos a alguien que es nuestro hermano del alma en otra familia, ¿no? Ese es mi hermano de otra madre. Pues sí, a veces solemos tener más hermandad con un desconocido o alguien que no tiene nuestra sangre que con alguien que sí la tiene. Y es por esta razón que ya nos explica muy bien el Evangelio y la doctrina espírita. Y bueno, pues ya nos queda un poquito más claro cómo va el asunto, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues aquí en los comentarios yo los leo. Muchas gracias por todos sus hermosos comentarios. Esperamos haber llevado un poquito más de luz a este tema tan escabroso que, híjole, nos duele a muchos, ¿no? La familia nos duele. Pero en fin, de eso se trata, de ir progresando poco a poco, de ir componiendo lo que descompusimos en otras vidas y a veces pues nos toca así, ¿no? Con personas complicadas que están dentro de nuestra propia familia. Así que pues vámonos a arreglar el desastre que hemos hecho y a no cometer nuevos desastres, ¿verdad? Suena muy fácil, suena muy bonito, pero no es tan fácil como suena. Y creo que por el día de hoy es todo. Muchas gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima.